Comunidad Sinergética, bienvenidos a un programa más. El día de hoy con mi amiga Araceli Aparicio, abogada con más de 27 años de experiencia. Tiene especialidad, maestría y ahora es doctoranda por la Libre Derecho. ¿Cómo estás, Sara? Bien, gracias. Bienvenida a tu programa. Gracias. Oye, quiero empezar este programa preguntándote, tus dos padres fueron jueces. Cuéntanos de eso. ¿Cómo era vivir con jueces? ¿Te estaban juzgando todo el tiempo? ¿Qué pasaba? Complicado al principio porque yo escuchaba, para mí era muy normal escuchar sobre temas de derecho. Entonces yo llegué a la prepa sabiendo que era un amparo, sabiendo que era un juicio. Siempre escuché lo mismo en mi casa. Con mucha noción del tema, ¿no? Exacto. Y me acuerdo que llegué a mi clase de derecho en la preparatoria y me preguntaron qué era el juicio de amparo y lo contesté nada más por escuchar, porque sabía lo que mis papás platicaban y así. ¿Y sentías que te juzgaban mucho tus papás? ¿Eran justos? ¿Eran injustos? ¿Cómo era ese tema? Mi papá siempre ha sido muy estricto conmigo, siempre. Y mi mamá murió cuando yo tenía 8 años. Muy chiquita. Entonces, mucha gente a veces la reconoce, de repente en juzgados es de, ¿cómo te llamas? Araceli Aparicio. ¿Pavía? Sí. Y entonces es ahí de... Hacen la conexión. Exacto, de entre ellos dos y de, ya sabemos. O con mi papá igual. Entonces, como que ayuda a que tengas un referente, pero también un compromiso. Claro. De que tienes que hacer las cosas bien. ¿Y crees que ha sido fácil o difícil seguir este camino de derecho? Porque tienes también una tradición familiar, ¿no? Pues tienes que ser pulcra. Ese es el referente, ser pulcra. Y que lo que digas es... ser congruente. Oye, Ara, cuéntanos un poco de este tema que creo que viene al caso en el mundo, que es el tema familiar, los divorcios. ¿Cómo es que ha evolucionado este tema desde hace más de 25 años que te dedicas a esto? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que nos podrías contar? Digo, miles de historias, pero algo que creas que haya que resaltar. Muchas historias de mujeres, de hombres, de temas de género ahora, de violencia. Eso es lo que generalmente veo todos los días. De peleas entre padres por la guardia y custodia de los niños, alimentos, visitas y convivencias. Eso es lo que veo. Y por ejemplo, háblanos del tema de restitución internacional, que ahora es un tema muy de moda, ¿no? Y que llevas tú porque es difícil, porque es una especialidad importante. Es complejo. ¿De qué se trata? Cuenta un poco por qué. Cuando hay un choque de jurisdicciones y que generalmente tienes que aplicar convenciones internacionales para ver si hay un tema de competencia mexicano o no. Y esto inicia con que uno de los padres se lleve a los niños a otro país, ¿no? Así es. ¿Y entonces qué pasa? Pues tienes que ver qué convención, si aplica o no la convención, y si puedes regresarlo o no a que tengas competencia o te vas al otro país a litigarlo. Y este programa se llama Sinergia. Tienes que hacer sinergia con investigadores y con policía de otros países, ¿no? Así es. ¿Cómo le haces? Pues trabajando, empezar a buscar especialistas en la materia y así empezar a buscar conexiones y relaciones. ¿Y en qué países, por ejemplo, has tenido que tocar puertas para buscar gente? Estados Unidos. Hasta ahorita solamente Estados Unidos y a lo mejor no puedo hablar de un tema de confidencialidad, pero hay otros. Otros países. Otros, ajá. Ok. Oye, y cuenta, ¿qué es lo que sí debemos de tener en cuenta las personas antes de casarnos? Porque, bueno, digo, deben ser muchas cosas, pero creo que es un tema importante hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener de cuidado? Primero, saber cuáles son tus límites, conocerte, yo creo que es lo principal. ¿Qué toleras y qué no toleras? Y lo segundo que yo diría es ¿hasta dónde estás dispuesto a dar? Porque ¿qué pasa? Es de quiero entregar todo lo que tengo de mi patrimonio
o solamente quiero tener una parte. Quiero hasta cuál va a ser mi límite para poder construir y qué no. Ok. Entonces, esos son los problemas que no se hablan en el noviazgo y que detonan en el matrimonio. Y a veces yo creo que entras con una visión y sales con una muy distinta, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que has visto tú? Digo, primero, en un tema de género, ¿hay mujeres que acuden más a ti o hombres? En un 80% mujeres, Ujú. pero también hombres. Es como a veces más reservado el tema de los hombres en cuanto a cuestiones de violencia, pero sí lo hacen más en un tema de pensión. Eso es lo que la generalidad. Ok. Oye, ¿y qué patrones has logrado tú ubicar a través de todos estos más de 25 años de experiencia que tienes? De, oye, aquí debes de poner atención porque parece un foco rojo. ¿Qué nos puedes contar de ese tema? Yo creo que el tema principal es la violencia. Ahorita se da mucho, pero hay cuestiones de género que sí detonan. O sea, creo que ahorita es el momento en el que la violencia es un tema muy importante. Ujú. Y obviamente no solo física, ¿verdad? Así es. Cuéntanos un poco de violencia Violencia económica, económica. violencia psicológica, em, violencia, bueno, física, que tiene hasta el propio tribunal días en los cuales se puede acudir al área, al juzgado especializado para los temas de violencia. No hay que confundirlo con el derecho penal, Ujú. pero sí es bajo nuestro concubinato o lo que vamos a hacer de aquí para adelante, o vivo en un concubinato con mi pareja o vivo en el matrimonio, entonces necesito unas medidas de protección porque necesito entrar al juicio, pero vivo violencia. Ujú. Entonces ese tema es solamente ahorita para mujeres. Quisiera como platicar que no nada más la violencia es de mujeres, también existen hombres violentados. Ujú. Y ese tema, yo sé que tenemos una cuestión de género, pero también los hombres son violentados. Entonces, a lo mejor va a llegar un momento en que el equilibrio en materia de derechos humanos sea parejo. Oye, y hablando de esta violencia, me imagino, no lo sé, que esta violencia en contra de los hombres no necesariamente es física. Así es. Puede ser psicológica, económica también. Ujú. Entonces, Oye, y en tu experiencia, la violencia que viven las parejas siempre traspola a los hijos. si los están viendo continuamente peleando, sí. Ujú. Es muy difícil que que un matrimonio se sostenga en base a violencia. Claro. ¿Por qué? Porque dañas a la otra pareja y sobre todo a tus hijos. Entonces, forzosamente va a repercutir, forzosamente. Sí. Oye, y todos tenemos algún amigo, alguna pareja de amigos que se separa y todos en principio dicen, oye, bueno, pero vamos a quedar en buenos términos por los hijos. En tu experiencia de más de 25 años, ¿esto sucede o no? Sí, y generalmente funciona si hay un acuerdo mutuo. Lo que le comentaba a una de mis amigas es de construyes el matrimonio alrededor de tus hijos, pero también lo destruyes de la misma forma, alrededor de tus hijos. Entonces, tener muy presente que tienes un núcleo. Cuenta un poco de eso, porque me parece que... ¿Por qué lo destruyes alrededor de tus hijos? ¿Por qué? Porque a final de cuentas construiste para tener un matrimonio con hijos. Entonces, si lo vas a tomar así de tus hijos, tienes que ver qué es lo que quieres para tus hijos y empezar a desenredar el hilo, así, tal cual. Ok. Y creo que aquí ves mucho el tema de la emoción y de la pasión humana, ¿no? Supongo que hay veces que entran los clientes muy pacíficos y terminan muy enojados o al revés. Generalmente sí, pasa de que llegan sobrecargados de una emoción y que tiene que hacer el abogado, pues contener.
Y contener y contener. Es muy difícil contener. ¿Y has tomado algún entrenamiento psicológico? Porque creo que en determinado momento te vuelves un poco psicóloga, ¿no? Sí, y aparte traes la atención de todos tus clientes. Es muy complicado Claro. ubicar de qué es su tensión y no la tuya. Pero también cuando tienes un tema familiar, un tema personal, pues te bota. Entonces tienes que tener a fuerza como un escudo para saber que son sus problemas y no los tuyos. Qué importante. Ahora recuerdo también en la libre de nuestro maestro Oropesa, que decía que esta carrera te da para vivir, pero luego no duermes. ¿Cómo te quitas el avatar de abogado? Es difícil. Me cuesta mucho trabajo de repente conciliar el sueño. Hay veces que mis clientes me dicen, es que no duermes. Y generalmente estoy trabajando y me despierta un asunto o es que creo que hubiera hecho esto, creo que hubiera embargado más, hubiera dicho otra cosa, pero tienes que dejarlo pasar. Claro. Pasar. Oye, tienes un hijo de 19 años. Sí. Que está aquí, no lo pueden ver en cámara, pero ¿qué le dirías antes de que se casara? Sé feliz. Siempre. Que eso es bien importante, ¿no? Ahora, pero también el descubrimiento de la felicidad es un proceso y es un camino largo, ¿no? Claro, pero si tú eres congruente contigo, qué es lo que quieres para ti, estás del otro lado. Por eso es importante conocerte y saber que sí y que no puedes tolerar una relación. Y eso te lo digo porque llevo 2 divorcios. Sí, entonces, también tu mejor cliente. Tienes tu carta de cliente frecuente. Y creo que te lo comenté hace poco. Vi a una de mis clientas y me dijo, ¿estás bien? Le dije, sí. Nos miramos a los ojos y me dijo, es que contigo me siento en confianza. Claro. Porque acabo de tomar la decisión de divorciarme cuando te vi. Ese creo que es un tema bien importante. ¿Cuánto dura como que vislumbran la posibilidad hasta que toman la decisión? Porque eso dura años, ¿no? Puede tardar años, pero un amigo me enseñó, me dijo, es cuando te avientas a la alberca. Vas caminando el piso. El trampolín. ¿Sí? Y vas a dar el paso y del paso ya no hay regreso. Y así me lo he tomado en mi vida. Después de este paso ya no hay regreso. Y me llevo muy bien con mis exmaridos, pero ya no es lo mismo, obviamente. Claro. Oye, y última pregunta. Se nos acaba el tiempo, qué pena, porque está súper interesante, pero en tu visión, ¿qué importancia tiene el entorno? Es decir, los abuelos, los tíos, los primos de la pareja, ¿influyen mucho? Sí, no? A veces he tenido juicios en los que los que pelean son los abuelos, son la familia externa y no precisamente el padre. Eso sí lo he visto en muchos casos. ¿Y cómo podríamos tener un foco rojo para que, oye, creo que es importante que veas la relación que tiene tu pareja con su familia, ¿no? Así es. Porque así es. Si te casas, ese es un tema. ¿Si te casas con la familia o no? Así es. Si te casas con la familia. Ok. Así de, oye, es que yo no le hablo a mi papá, foco rojo. Es que siempre estoy peleado con mi mamá, foco rojo, ¿no? Y fíjate mucho cómo trata a su mamá, tu pareja, porque eso te va a dar noción de quién eres y quién es, ¿no? En momentos de crisis, ve cómo se comporta con su madre, con su padre, y eso te va a dar como un termómetro. Un termómetro para dónde vas. Ok, qué interesante. Oye, bueno, ¿qué tips le podrías dar a la gente que se está viendo la posibilidad de que se quiere divorciar? ¿Qué es lo que hay que ver antes de llegar al último paso del trampolín? Habla de temas incómodos. Eso es básico, hablar de temas incómodos, de dinero, de hijos, de temas de infidelidad, ¿no? ¿Qué tanto es un tema de infidelidad el porcentaje de las clientes o clientes que te van a ver? Alto. 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 Alto y las cuestiones económicas. Entonces habla de momentos de crisis. Porque generalmente estás enamorado, pero no hablas de los temas incómodos por no
destruir la relación o por no tratar de no llegar a estos temas, pero al final de cuentas, cuando pasa la crisis, es de ¿por qué no lo hablé? ¿Qué va a pasar si te quedas sin trabajo? ¿Qué va a pasar el día que No podemos pagar la colegiatura. que haya crisis? Y generalmente, por eso son los divorcios, porque llegó la crisis. En algún tema, pero llegó. Y entonces se empieza a descomponer todo el núcleo. Ok. Ahora, muchísimas gracias. La verdad es que está súper interesante. Yo creo que esto nos da para 3 horas. ¿Dónde te podemos encontrar? Mi oficina está en Metrópoli Patriotismo. Es número 229, piso 8, en San Pedro de los Pinos. Y ahí ves, bueno, lo que has visto mayoritariamente es familiar, pero también ves civil y arrendamiento, ¿no? Así es. Ok, bueno, la última. Inteligencia artificial y esposos. ¿Tiene algo que ver o no hay que ver? Inteligencia artificial y esposos. O sea, ¿qué impacto crees que tenga la inteligencia artificial con el tema del matrimonio? ¿O nada? Buen tema, ¿eh? Buen tema. Me hiciste pensar. Qué bueno, esa es la idea. Creo que la inteligencia artificial sí puede funcionar para un tema a lo mejor de convivencias, a lo mejor, que uno esté en otro país, que el otro pueda comunicarse, Claro. pero lo vería más como un tema de publicidad, un tema de hacia dónde va el derecho, ¿no? Claro. Creo, han dicho que muchas veces vamos a ser sustituidos por Sí, máquinas. máquinas que tomen una mejor decisión y que te digan, oye, si este supuesto pasa, de hecho tengo un amigo que dice, voy a lanzar una plataforma donde vayas la plataforma ubicando qué tipo de abogado serías el más ideal para un caso. Entonces, al final de cuentas, a lo mejor llegamos a eso, ¿no? A que la máquina te direccione con el mejor abogado para tu caso. Claro, ChatGPT puede ser. Entonces, pudiera ser. Ok. Ahora, me da muchísimo gusto tenerte en el programa. Te agradezco mucho y te invitaremos en una segunda ocasión para que nos platiques más. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.